Un cordial saludo para todos. Es un honor para mí estar reunido con ustedes esta tarde. Sin duda, personas notables, y el hecho que hayan acudido al llamado de estar esta tarde en esta sala virtual denota de alguna manera una predisposición al conocimiento, por decirlo de esta manera. Tenemos unos invitados académicos, políticos, escritores, entre otros. Y bueno, realmente la invitación está extendida a muchísimas más personas. Tenemos una poca asistencia de unas 31 personas en el momento. Esperemos que se vayan uniendo en los próximos minutos. Y daremos entonces inicio a este conversatorio. Bienvenidos pues a la presentación oficial del Ministerio de la Escena Vilca en Colombia. Recurrimos a estos medios ya que por la situación actual con el COVID-19 no se pudo realizar de manera presencial, y es básicamente una emergencia que el libro se dé a conocer no solamente en Colombia sino también en todo el mundo. Entonces decimos que sin duda es el libro, sin exagerar, el libro más importante para la humanidad y de la historia de la humanidad. Quiero agradecer de manera muy especial a los miembros del movimiento veganista planetario que se encuentran presentes, y gracias a ellos este evento se está llevando a cabo. Vale decir que esta presentación es auspiciada por el movimiento veganista emergente de Colombia y Bolivia y por la editorial Odal, que es una ala funcional de la editorial Casa de Tarsis. La editorial Odal es una editorial artesanal que tiene como objetivo difundir ediciones físicas y digitales de libros con temática revisionista proscritos o descontinuados por el actual sistema. Bien, como en todo hay límites y alcances, al ser el Misterio de la Escena Vilca un libro tan extenso, tan grande, especial y con tantas revelaciones, sería corto un conversatorio de un día, pero básicamente se sintetizará, se expondrá puntos críticos, se expondrá la columna vertebral de lo que es el libro como tal y se presentará el libro, ¿sí? En esta oportunidad, en la primera parte vamos a hablar un poco del autor, del eje central del libro, y una segunda parte para preguntas y respuestas. Me gustaría empezar hablando acerca del autor, el señor Luis Felipe Moyano Cires, argentino, también conocido por su seudónimo Nimrod de Rosario, con el que firmó sus escritos. Luis Felipe Moyano nace el 28 de octubre de 1946, sin duda un ser extraordinario, un sabio, investigador, historiador, autor de varias obras gnósticas y revisionistas. Se convirtió en el mayor referente de oposición al nuevo orden mundial de la sinarquía y plasma la sabiduría hiperbórea, que es una ciencia heredada de ciertas sociedades secretas germánicas precursoras de la Orden Negra SS, con cuyos remanentes el autor se contactó en Argentina justamente para embarcarse en la obra de su vida, que sería el Misterio de la Escena Vilca y los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Si es propio presentarles de una vez el libro como tal, para mostrarlo un poco. Luis Felipe Moyano logró conformar una orden para el estudio y la iniciación de la sabiduría hiperbórea en Córdoba, conocida como la OCTRA, u Orden de Caballeros Tirodal de la República Argentina, que divulgó la sabiduría hiperbórea. Gracias a la OCTRA y a la madre de Luis Felipe Moyano, la señora Rosalía Tagliabue, esta divulgación hizo posible que la obra de Nimrod de Rosario trascendiera las fronteras de Argentina. En algún momento el autor funda la editorial Kraken,
y hasta poco antes de su partida en 1996 trabajó intensamente para la edición y divulgación de los libros. Él quería que los libros se difundieran y existe una carta muy importante, especial, una carta que el autor escribe o envía al American International Publisher a nombre de su señora madre, Rodríguez Caleb Labore, así que la carta está enviada como a nombre de su madre. Y quizás esto es porque presiente que su partida está próxima a este plano material. Dicha carta contiene lo que sería la descripción del misterio de Belicena Vilca por el mismo autor. O sea, es una descripción sumamente relevante, puesto que ¿quién mejor que el autor para describir su propio libro? Por ello, a continuación, el señor Arnoraldo Urrego, de la ciudad de Medellín, nos hará una síntesis de dicha carta. Así que por favor le paso la palabra al señor Arnoraldo Urrego. Bueno, buenas tardes a todos. Primero confirmar si todos los presentes me están escuchando. ¿Lo escucho bien? Sí, señor. Excelente, bueno, entonces reitero nuevamente mi saludo. Agradecer obviamente por estar acá. Hacer extensión mi saludo a todas las personas y a todos los caballeros y damas que están hoy en este conversatorio. Y pues básicamente procederé a hacer de forma muy sintética lo que describe en sí la carta, que básicamente la carta lo que bien expone es que si bien el libro no choca con corrientes religiosas como el islamismo, o sea, sí colisiona con otros factores de poder no menos fanáticos ni peligrosos, tales como algunos sectores particularmente violentos de la Iglesia Católica, deseosos de mantener en la oscuridad cuestiones históricas reprochables que se esclarecen en la novela, u otros sectores, esta vez de tipo judaicos, que intentarán impedir el descubrimiento de asuntos de la gran olla rabínica. También salen a la luz profundos secretos del Tercer Rey. En conclusión, el autor no evade las responsabilidades que se derivan de la autoría del libro, pero requiere que la publicación sea fuera de la esfera jurídica argentina, sumamente intolerante en materia de libertad de prensa y sostenedora de leyes internas sobre la censura ideológica, que allá son bastante fuertes. El libro está registrado en Argentina desde 1987, año en que se acabó de escribir. Afirmamos que se trata de una obra maestra de la literatura universal, y mediante esta misiva, de forma muy breve, se busca sintetizar el argumento que tiene la novela, ¿cierto? La columna vertebral del argumento de la historia es la historia de una familia, o mejor dicho, de un linaje, la Casa de Tarsis, a la que el autor declara descendientes de oscuros ancestros atlantes, y que se sitúan al principio en Iberia alrededor de 3000 años atrás. La novela se va vertebrando fundamentalmente en torno a dicha familia, desde el origen de los tiempos, recurso literario que le permite al autor descifrar varios mitos prehistóricos e ir llegando así hasta nuestros días. Incluso algunos hechos políticos de la actualidad resultan aclarados en dicho contexto, generando una bonita perplejidad en el lector. Y luego la historia misma va echando mano de asombrosos conocimientos puntuales sobre distintas épocas y acontecimientos de la humanidad. El estilo de la novela no es fácilmente encuadrable, aunque se le puede vincular en todo con el realismo fantástico latinoamericano. De esta forma se va así escalando en una realidad oculta, casi inexplorada de la existencia humana, y se acaba obteniendo la perspectiva necesaria para una interpretación diferente, inquietante y turbadora de la historia. Una interpretación al principio apenas sugerida por el autor, pero finalmente demostrada y que al lector le costará rebatir, dada la erudición de la información con la que el autor sostiene los hechos. Y es que esta familia, la Casa de Tarsis, porta desde el comienzo un secreto mortal, que les acarrea persecuciones, y no solo a ellos, sino también a otros linajes semejantes
y que al final el enfrentamiento termina trasladándose a otra esfera metafísica, la esfera de los dioses, y que termina por explicar enfrentamientos aparentemente inexplicables, pero que tendrían su origen en otro plano trascendente del ser. Lo más increíble y aterrador de semejante tesis es que ninguna religión o sistema filosófico o doctrina conocida traslada de algún modo la verdad del enfrentamiento metafísico, dejando al hombre común, ese hombre que cree en dogmas de alguna religión, que conoce algún sistema filosófico o que practica alguna doctrina, simplemente afuera del inevitable y permanente fuego metafísico. Y queda como en medio de un fuego cruzado, o sea, una batalla secreta a la que ni podrá acceder o ni que tan siquiera conocerá algún día. Y es que la perplejidad que causa en el lector no es solo producto de la capacidad literaria del autor o de una perfección de una trama argumental, sino que, como también dijimos, aporta una información veraz impresionante y que a menudo es desconocida como para la gente del común, pero es comprobable, y tanto así que salpica toda la obra del autor. Como se mencionó anteriormente, el autor tuvo la oportunidad de penetrar en muchas sociedades secretas realmente herméticas y visitó algunos sitios que serían, llamémoslo así, imposibles para los no iniciados, que en este caso es gente del común. Básicamente la carta termina citando una serie de hechos que, digamos, de momento no voy a profundizar, pero sí quiero notar una información o una afirmación más bien que hace muy puntualmente: hay que leer el libro con la mente abierta, y ese es mi consejo para todos los presentes. Básicamente despojarse un poco de todo el entorno cultural que nosotros tenemos y abrir la mente a esta nueva posibilidad y a este nuevo argumento que presenta la carta. Nuevamente reitero mi saludo y gracias por el espacio que se nos ha permitido compartir hoy. Muchas gracias, señores Rolando Urrego y Frank. Bien, como lo decía hace un momento el señor Arnoldo, el eje central de el misterio de Licena Vilca es un linaje, es el linaje de la casa de Tarsis, la rica Tarsis que habla la Biblia. El libro está escrito, es narrado en primera persona por el doctor Arturo Signagel, quien ejerce en el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Javier Patrón Islas, de la ciudad de Salta, en Argentina. Allí fue internada Belicena Vilca, que es la que escribe la carta y la que nos envuelve en todo este misterio del libro, en estas revelaciones tremendas. Belicena Vilca es diagnosticada con demencia senil irreversible, era una inicial hiperbórea, y las tremendas revelaciones que plasma en la carta, que le hace llegar a la carta a los padres del doctor Arturo Signagel, le cambiará la vida para siempre. El doctor será una pieza clave en todo el desarrollo de esta novela mágica. En algún momento de la historia, Belicena Vilca nos cuenta cómo algunos los atlantes blancos estuvieron en una guerra terrible que provocó el hundimiento de la Atlántida. Empiezan a acercarse a los pueblos continentales. Básicamente denota dos bandos: el bando del pueblo de la raza blanca y el pueblo de los atlantes morenos, dando de esta manera algo muy importante que se describe a lo largo del libro, que sería el pacto cultural y el pacto de sangre. El pacto de sangre significa que los atlantes blancos mezclaron su sangre con los representantes de los pueblos nativos, que también eran de raza blanca, generando las primeras dinastías de reyes guerreros de origen divino. Lo eran, afirmarían luego, porque descendían de los atlantes blancos, quienes a su vez sostenían ser hijos de los dioses. Los reyes guerreros
debían preservar esa herencia divina apoyándose en una aristocracia de la sangre y el espíritu, protegiendo su pureza racial, que es lo que harían fielmente durante milenios. El pacto de sangre incluía más que la herencia genética. La máxima sabiduría coincidiría con la más fuerte voluntad de regresar al origen, con la mayor orientación hacia el origen, con el más alto valor resuelto a combatir contra las potencias de la materia, y con la máxima hostilidad espiritual hacia lo no espiritual. Colectivamente, la máxima sabiduría se revelaría durante la batalla final en un momento que todos los guerreros sabios reconocerían simultáneamente. La oportunidad sería reconocida directamente con la sangre pura, en una percepción interior o mediante la piedra de Venus. A los reyes de cada pueblo aliado, es decir, a sus descendientes, los atlantes blancos legaban también una piedra de Venus, una gema semejante a una esmeralda del tamaño del puño de un niño, que había sido traída a la tierra por los dioses liberadores y no estaba facetada en modo alguno, sino finamente pulida, mostrando sobre un sector de la superficie una ligera concavidad en cuyo centro se observaba el signo del origen. El pacto cultural sobre el que los atlantes morenos basaban sus alianzas era esencialmente diferente al pacto de sangre. Aquel acuerdo se fundaba en el sostén perpetuo de un culto. Más claramente, el fundamento de la alianza consistía en la fidelidad indeclinable a un culto revelado por los atlantes morenos. El culto exigía la adoración incondicional de los miembros del pueblo nativo a un dios y el cumplimiento de su voluntad, la que se manifestaría a través de sus representantes, la casa sacerdotal formada e instruida por los atlantes morenos. No debe interpretarse con esto que los atlantes morenos iniciaban a los pueblos nativos en el culto de su propio dios, pues ellos afirmaban ser la expresión terrestre de Dios, que era el Dios creador del universo. Ellos decían, eran consubstanciales con Dios y tenían un alto propósito que cumplir sobre la tierra, además de destruir la obra de los atlantes blancos. Su propia misión consistía en levantar una gran civilización de la cual saldría, al final de los tiempos, un pueblo elegido de Dios, también consubstancial con éste, al cual sería dado reinar sobre todos los pueblos de la tierra. La familia belicena, en determinado momento de la historia, debe aliarse con un pueblo también perteneciente al pacto de sangre, que son los lidios, ya que iban a ser atacados por los cartagineses. Entonces la unión con los lidios hace una convergencia de sus dioses y de sus diosas, lo que para unos era Belisana, para otros era Belicena, hacen una unión y vamos a llegar entonces a la diosa Pirena, donde los lidios tienen la necesidad de ver a esa diosa y tallan un menhir, el menhir de Tarsis, esculpen una gorgona, dando como referencia a Pirena, y fundan el ritual del fuego frío. Los pueblos presentían que los dioses se retiraban desde adentro, pero solo podían retenerlos desde afuera. Por eso se aferraban con desesperación a los cuerpos y a los rostros divinos y a cualquier forma natural que los representase. Siendo así, no debe sorprender el intenso fervor religioso despertado en los pueblos y la extraordinaria difusión geográfica que produjo el culto del fuego frío luego de la transformación del menhir. Hombres pertenecientes a 1000 pueblos diferentes peregrinaban hasta el bosque sagrado de Tartéside para asistir al ritual del fuego frío. Acudían los íberos y ligures desde todos los rincones de la península, pelasgos, bereberes, espartanos, etc. Y todos los que llegaban hasta Pirena estaban dispuestos a morir. La diosa tenía el poder de convertir al hombre en un dios, de elevarlo al cielo de los dioses. Mas, como todos también sabían, los raros elegidos que ella aceptaba debían pasar previamente por la prueba del fuego frío, es decir, por la experiencia de su mirada mortal,
y esta experiencia generalmente acababa con la muerte física del elegido. Muchos más eran los elegidos que habían muerto que los comprobadamente renacidos, los que recibían su mirada mortal de cierto que caían, y muchos, la mayoría, jamás se levantaban, pero algunos sí lo hacían, y esa remota posibilidad era más que suficiente para que los adoradores de la diosa decidiesen arriesgarlo todo. Los que se despertasen de la muerte serían quienes verdaderamente habían entregado sus corazones al fuego frío de la diosa y a los que ella recompensaría tomándolos por esposos. Por su gracia, al revivir, el elegido ya no sería un ser humano de carne y hueso, sino un hombre de piedra inmortal, un hijo de la muerte. Para evitar una corta descripción del ritual del fuego frío, se insta al interesado a leer el libro y encontrar la descripción completa y un significado mucho más profundo de lo que fue en realidad el ritual del fuego frío y cómo podía el individuo transmutar en hombre de piedra inmortal después que superaban la prueba. A grandes rasgos, el pueblo de Belicena Vilca, que es la casa de Tarsis, se trató de destruir varias veces por la aparición de un pueblo en la historia que serían los Golem. Sería un pueblo de sacerdotes, de sacrificadores. En esta primera ocasión que tratan de eliminar el pueblo de Belicena, incendian el bosque sagrado de Tarsis, donde en el centro se halla el manzano de Tarsis, frente a el menhir, donde estaba esculpida Pirena por los lidios. A grandes rasgos, los golems siempre quisieron obtener la piedra de Venus engastada en la espada sabia y por ello siempre quisieron destruir el pueblo de Belicena Vilca. No lo lograron la primera ocasión. Posteriormente trataron nuevamente de gestarlo, destruyendo casi a toda la estirpe por conjuros siniestros, satánicos, pues se puede decir, y quedaron muy pocos sobrevivientes de esta casa de Tarsis que empieza a reorganizarse y a plantear siempre una estrategia para sobrevivir y cumplir con una misión familiar. En el año 237 a.C., cuando Amílcar Barca invade Tartessos en la saga familiar denominada el ataque a los 22 Golem, lograron sobrevivir solamente 16 miembros del linaje. Después de efectuado el ritual satánico en la caverna de Odiel, en el año 1268, solo quedarían 8 sobrevivientes. El linaje de la casa de Tarsis ahora dependería de la descendencia de dos damas, Brunalda y Valentina, quienes a su vez se asegurarían de que la estirpe de Tarsis prosiguiera con la misión familiar. De los descendientes de Valentina nacería Lito de Tarsis, un gran iniciado que traería la espada sabia hasta América. Es de vital importancia comentar algunos acápites del libro para desvelar tremendas verdades que nos legaron, por ejemplo, los cátaros y albigenses del Languedoc. También nombrar a los reyes de la sangre pura, a los reyes del Graal, y sus importantes gestas que marcaron la historia, por ejemplo, a Federico II de Haustaufen, quien fue un tulco y un pontífice hiperbóreo. También nombrar a Felipe IV el Hermoso, que junto a los dominicanes y su alta estrategia lograron terminar con el poder de los templarios y los papas. Hay que recordar el gran enfrentamiento que sostuvo con el maligno Bonifacio VIII, recordar al rey de la sangre pura Gengis Khan, quien muere en Palestina a mano de los Golem antes de reunirse con Federico II, al mariscal Francisco Solano López en el Paraguay, que luchó una batalla dejando como víctimas a una cifra cercana al 1.000.000 de aguerridos paraguayos. A través de la historia vemos siempre una gran guerra entre estos dos bandos, entre lo que es el pacto cultural y el pacto de sangre hasta nuestros días. ¿Cómo influye completamente el libro en nuestra historia? Habrá que ver la distorsión tan tremenda que los Golem han realizado a la historia, siempre distorsionando, siempre las deidades del pacto de sangre han sido menoscabadas, distorsionadas y cambiadas por los dioses del pacto cultural,
llegamos hasta el final de la carta donde Belicena le solicita al doctor Arturo Signagel una misión muy especial, y es llevar esa carta a lo que sería la Orden de Caballeros Tirodal, buscar a un pontífice. Es una guerra milenaria. Yo creo que el misterio de la escena bíblica, más que revisionismo histórico y cultural, nos esclarece políticamente. Tenemos una mutación psicológica que sufre el doctor Arturo Signagel después de leer esta carta en la casa de sus padres. Él empieza a buscar de alguna manera a quién puede compartir esta información. Se sorprende notablemente cuando ve que hay otras personas que conocen o que es conocido en la historia, pero no todos tienen acceso porque de pronto no indagan o no intuyen que hay una mano oscura detrás de la historia. Busca en este momento familiares que pueden estar involucrados, que pueden darle una solución a sus preguntas, a su situación actual. Busca un tío que le da un aporte enorme, donde desvela información tremenda y muy relevante de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, y esto nos trae también respuestas para nuestra actualidad. Es un libro muy extenso, y lo más importante es que cada quien interiorice, cada quien, es la invitación para que todos podamos leerlo, estudiarlo. Pienso que es un libro muy grande como para dar de pronto tan pocos criterios, tan pocos conceptos de él. Cada uno de nosotros debe interiorizarlo. Quizás muchos de los presentes en esta sala virtual ya lo han leído varias veces. A quien no lo ha leído, se le extiende la invitación muy cordial de que lo puede tener en PDF, lo puede tener físicamente. Es un libro que realmente es urgente leerlo en nuestros días. Tiene revelaciones que conectan el pasado con nuestro presente y nuestro futuro, porque también se habla de lo que le espera a la humanidad como tal. Vamos a vernos inmersos en una batalla final, una batalla que empezará en el cielo y se extenderá a la tierra, entre estas dos, digámoslo, contrapartes que desde el inicio han estado en una guerra constante y siempre estarán en guerra. Pues nunca se van a poner de acuerdo, porque realmente una de las razas, uno de estos pactos cultural y de sangre, el pacto cultural está en contra de que el espíritu humano se libere y vaya a su origen, y la raza blanca, el pacto de sangre, está en pro de la liberación espiritual y en contra de todo el demencial mundo reorganizado, creado por el demiurgo creador. Entonces, bueno, pienso que la invitación a que todos hagan parte del estudio de este maravilloso libro es un libro que, como les digo, no va más allá de conceptos o de comentarios, sino que realmente es una urgencia leerlo. Nos está dando claves de lo que se viene muy próximo, de lo que tenemos muy pronto, quizás una segunda oleada o una segunda oleada para un virus que puede ser ya esta vez mortal, y hay que tomar medidas para prepararnos, para estar presentes de lo que puede ocurrir, de lo que puede venir. Sería básicamente esos comentarios de lo del libro. El misterio de la escena bíblica ha inspirado estrategias hiperbóreas grandes, como lo son, por ejemplo, Proyecto Omnis, toda la estrategia del movimiento veganista, y también ha inspirado a otros autores a sus escritos, a sus desarrollos, a sus despliegues. Este es el caso, por ejemplo, de un líder social, es un licenciado de la ciudad de Medellín, el señor Pablo Alberto Quintero, quien después de leer el Ministerio de la escena bíblica tiene la inspiración para realizar un ensayo, realizar un libro interesante, muy interesante, dirigido hacia los jóvenes, dirigido a la juventud. Tenemos quien hace el entrenamiento del yo. Es un libro que está dirigido a los jóvenes que de pronto se aparten un poco de la esfera de lo cultural, de lo que tenemos actualmente,
que va en decadencia, va sin valores, va a la aniquilación como tal, sin ningún tipo de concepto espiritual. Quisiera en este sentido, en este caso, dar la palabra al señor Pablo Quintero, quien nos va a resumir un poco acerca del entrenamiento del yo, que es un libro del señor Pablo Quintero. Entonces, quisiera ceder en este momento la palabra al señor Pablo Quintero para que nos hable un poco de su libro y cómo el misterio de la escena Vilca actuó como inspiración para este libro. Buenas tardes para todos, gracias don Carlos. ¿Me escuchan todos bien, cierto? ¿Me escucha Carlos? Sí, lo escucho perfectamente, sí. Listo. Antes de iniciar, saludar a todas las mujeres presentes en la sala virtual y que engalanan este espacio, y a los caballeros que están acá, a don Pablo Santa Cruz, referente. Ojalá tenga la oportunidad de algún día conocerlo en persona, y a la licenciada Andrea Victoria Cano también. Espero algún día poder, ya sea ir a Bolivia o hacer un evento acá en Colombia, donde podamos reunirnos. Y también a don Carlos, que no lo conozco en persona, se ha convertido en una apoyo incondicional para esta labor que he venido realizando desde lo personal. Quisiera comenzar diciéndoles que, escuchando ahorita a don Carlos, que siempre es una persona muy seria, muy metódica, muy organizada, yo soy un poco más alegre, más folclórico, llamémoslo, más criollo, y al señor Arnoraldo. El misterio de la escena Vilca es alegría del espíritu. A veces, para los que ya lo leyeron, yo creo que son la gran mayoría de los que están acá, pero acá hay unas personas conectadas que sé que no lo han leído y yo sé que se van a dar el lujo y el tiempo para leerlo. El misterio de escena Vilca, la novela, es alegría del espíritu. Para lo que el alma a veces considera como mortal, a lo que le tiene miedo, porque el espíritu está tomando fuerza en su interior. Eso es entrenamiento del yo. Nosotros todos estamos en este momento sumidos en una caverna. Algunos subimos y miramos las formas de las cuales y la luz donde se refleja las sombras que vemos, y algunos todavía estamos ahí amarrados, ¿cierto? Suena pretencioso decir que de pronto logré salir y visualizar y quitarme un poco esa ceguera que produce la oscuridad, y volver a bajar otra vez y ambientarme a las formas oscuras. Eso es entrenamiento del yo, es llevar una prueba, una muestra de ese mundo que sí existe, lograr ver, es quitarnos esa venda de los ojos y lograr ver, y tratar de decir a los otros mediante algo simple, algo sencillo, algo cotidiano, que hay otro mundo que sí existe, y que ese mundo en el que sí existimos es solamente el mundo donde está el yo, el espíritu, donde se maneja todo con justeza, con honor. De otra manera no vamos a poder girar nuestras cabezas y librarnos de las cadenas que nos atan. Voy a narrar algo que de pronto nunca le he hablado a muy pocas personas, porque en realidad yo soy una persona muy, muy reservada, pero muy alegre, muy reservada, muy introspectiva, también muy intuitiva, muy callado en muchos sentidos, y guardé silencio mucho tiempo porque tal vez había construido en mi mente una frase que la vine a decir hace poquito. Se dice o digo que es mejor guardar silencio cuando no se ha leído lo suficiente. Entonces yo antes guardaba silencio ante muchas cosas
que creía que no eran así, pero guardaba silencio. Y así fue mi vida. Fui creciendo en un ambiente muy violento. Cuento muy pocas veces esta historia, pero es necesario contarla para que se comprenda que la novela permite revivir, volver a vivir. Yo a los 5 o 6 años experimenté en mi pueblo donde vivía una toma guerrillera. Para los que no son de acá, de Colombia, la guerrilla, habían dos grupos guerrilleros en esa época, un auge. Uno era el ELN, otro era las FARC. Y a esa edad uno de esos dos grupos guerrilleros entraban a mi municipio y lo destruyeron completamente. El lugar donde yo estaba quedaba cerca al parque principal donde se encuentra la parte administrativa, la alcaldía, el comando de policía, los bancos, etc. Y casi que viví de primera mano pues todo el combate. Duró casi 6-7 horas en asedio total. Después entró el ejército y bueno, a los 2 o 3 días mi familia decidió irse del lugar y lo que se llama pues desplazamiento forzado. Terminamos desplazados por la violencia en otro municipio cerca ahí donde vivíamos. Y ahí después de estar en ese lugar, mi familia tomó un rumbo hacia una finca. Ya tenía yo 7, 8 años, cuando nuevamente la guerrilla nos hizo desplazar de ese lugar. Entraron a nuestra finca y esperaron unas horas y secuestraron a una persona. Entonces mi familia, por miedo, yo tenía 2 hermanos 5 o 6 años mayores, ellos por miedo volvimos a desplazarnos y terminamos en un municipio cerca de Medellín, de Nueva Antioquia. Y otra vez la violencia nos hizo desplazar. Ya fue la violencia urbana, lo que llamaban las águilas negras, que eran grupos de limpieza. Pues mis hermanos jóvenes, debido a todo lo que habíamos vivido, pues vivíamos en un barrio popular, no era fácil la vida. Terminamos otra vez desplazados. Terminamos acá en Bello, Antioquia, donde estoy radicado ahora. Y en el 2003, la violencia urbana muere mi hermano mayor, un buen hombre, había pagado servicio militar, se había retirado y había estudiado y bueno, un buen hombre. Me tocó a mí a los 13, 14 años ir a reconocer el cadáver, si era él o no, porque mi familia, mi mamá y mi papá no pudieron. Y luego, a los 2 o 3 años, mi papá abandona el lugar, quedamos solo con nuestra mamá, con mi madre. Y en el 2015, mi madre muere de cáncer durante una lucha casi de 3 años, 4 años en el precario sistema de salud de nuestro país, que para nadie es un secreto, que es un negocio. Pero durante toda esa caverna oscura en la que yo estaba sumido, había algo en mí que era alegre, era mi espíritu. Y yo desde los 12 años, 13 años, leía, lo que fuera, así no entendiera nada, leía. Cuando ya después, en el 2010, llega la novela, aterrizo todas esas ideas, todo eso que había leído antes, y comprendo lo que tenía en mí. O sea, reviví, volví a nacer. Eso es la novela, y creo que para la novela tiene esa posibilidad de que a cada uno de nosotros nos va a dar un mensaje, nos va a dar una orientación de un pueblo que salió del mar hace miles de años y nos dejó un legado. Nos dice que hay algo en nosotros que no es de este mundo y que existe en realidad. Entonces, me di a la tarea de escribir Entrenamiento del Yo para acercar mediante cosas cotidianas a esas personas que estamos sumidos o están sumidas en la ilusión de que hay un mundo que sí existe,
y que la instrucción, el sentarse y leer, el tener espacios, el profundizar y el individualizarse es quizás la tarea más importante que lo que podamos hacer en este momento. Volver otra vez a reintegrarnos, tener carácter y criterio y presentar lucha. Yo trabajo con niños, mi profesión es trabajar con niños y preadolescentes. Y es muy triste ver la precariedad en la que están sumidos en los colegios y en sus escuelas. Los contenidos académicos los obligan a vivir afuera y no les dicen que hay dentro de cada uno hay una vida que es mucho más importante. Entonces esa es mi tarea. Mi tarea es difundir este tipo de información. Encontré la causa de mi vida gracias a la novela y espero que todos tengan esa posibilidad de darse esa oportunidad de darle un objetivo. No es vivir, nacer, crecer, reproducirse, morir, no, hay un objetivo y eso es la novela de que para muchos de ustedes va a representar eso y algunos ya representan. Muchas gracias, don Carlos, por darme la palabra y todo el que quiera difundir el ensayo, pues don Carlos lo tiene y ojalá podamos hacer una buena labor con nuestros niños que vienen confusos de haber olvidado de dónde vienen y aparte de eso la ignorancia de los adultos los estamos viendo obsoletos. Yo creo que por ellos hay que dar una noble lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la participación y por las palabras. Es notable, ya que vemos hoy en día una sociedad que va hacia un degeneramiento o hacia un marxismo cultural, que también lo cuenta el Belicena Vilca. Antes de presentarles a una persona muy especial, quisiera hablar un poco de el Belicena Vilca con respecto a la Antártida. Es muy poco lo que sabemos de la Antártida. Pienso que el hecho de que haya... La Antártida es un terreno casi tan grande como Sudamérica. Y hay personas que prefieren hacer deportes extremos en los Himalayas, en otras partes del Asia. ¿Y por qué no se habla de deportes extremos en la Antártida? ¿Qué hay allí? ¿Por qué está tan militarizado? ¿Por qué tanto ocultamiento con la Antártida? ¿Qué pasa en la Antártida? El Belicena Vilca de alguna manera nos narra, nos desvela un misterio impresionante, algo tremendo, con lo cual nos conecta en un vínculo con la Antártida, con algo que hay en la Antártida y con algo que puede desenlazar la batalla final o una guerra que será la última y está muy próxima a ocurrir. ¿Qué es lo que hay en la Antártida? ¿Qué sucede en la Antártida? El Belicena Vilca realmente hay unos capítulos donde nos dice o nos da información veraz, información tremenda, y como les digo, nos vincula directamente con la Antártida. Lo sentimos e intuimos que hay algo mucho más de lo que se esconde de un simple terreno completamente helado cuando ya se ha demostrado que hay agua dulce, etcétera, etcétera. Quiero presentarles a la licenciada Andrea Victoria Cano. Es una persona increíble, realmente es escritora desde muy joven, fue deportista, ha estado completamente ligada en la estrategia veganista. Quizás lo que yo visualicé en algún momento es que el movimiento veganista se potenció muchísimo, no sé si es pertinente mencionar esto, pero se potencializó enormemente el movimiento veganista con la entrada de la licenciada Andrea Victoria Cano. Creo que no solamente por la difusión, sino también por el carisma que aportó a la estrategia, a la accesibilidad
y creo que se fue sumando estrategia tras estrategia para hoy en día, creo que lograr algo mucho más formado, un cuerpo mucho más grande a lo que es el movimiento veganista. Para mí es un honor. Ella es colombiana también, entonces para mí es un honor pasarla con ella, presentarla y nombrar también que tiene libros tan importantes como El Ser Integral, Antártida Extraterrestre, Proyecto Omnis 3, Latinoamérica del Führer, y su último libro, que sería AMA, Acción Metapolítica Andina. Quizás la presentación se quede muy corta. Sé que es una persona que ha hecho muchísimas cosas, desde teología hasta conocimientos en medicina de alguna manera. Los voy a dejar con la licenciada Andrea Victoria Cano. Muchísimas gracias, licenciado Carlos Alberto. Es un gusto poder estar aquí en este Zoom, en esta presentación tan importante del misterio de Belicena Vilca, que está cambiando definitivamente la mentalidad de muchas personas, porque es la obra literaria y gnóstica más elaborada y más completa que se ha escrito en toda la historia. Y también la más terrible. Terrible, ¿por qué? Porque el libro o la información que está contenida en el libro se enfrenta con esos demonios internos que todos llevamos dentro de ese adoctrinamiento, ya sea político, teológico, social, que de algún momento o en algún momento, influyen en nuestro diario vivir y bueno, nos mantiene totalmente en un estado de ensoñación, en un estado de confusión constante. Y también el libro nos plantea las preguntas más importantes que todo ser humano se ha hecho en algún momento, que es ¿quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Entonces, cuando uno empieza a entrar en contacto con el libro, se va dando cuenta uno de su situación estratégica. Se va dando cuenta de que uno prácticamente es una ficha que mueve el sistema a su antojo, es un ser castrado metafísicamente, porque eso también ha sido parte de esta injerencia enemiga, de esta estrategia sinárquica que hace a la humanidad lamentablemente más débil, más pusilánime, más banal, más materialista. Por ende nos abomban día a día con televisión basura, con tecnología, con reality shows, con todo un arsenal y una ingeniería social que acapara nuestra atención para que releguemos realmente lo importante, releguemos nuestra espiritualidad, nuestra integralidad, nuestra intelectualidad. Somos no solamente materia, somos seres multidimensionales que hemos perdido nuestro origen. Cuando uno entra en contacto con el libro y, bueno, a pesar de que muchos se juzgan el libro por la carátula o por el nombre, entonces se encuentran con la novela mágica y dicen esto es ficción, ¿ya? Novela es el género literario que ha realizado el autor para hilvanar un contexto que es muy complejo. Porque Luis Felipe Boyano utiliza una semántica a la que nosotros ya no estamos acostumbrados. Nosotros ya no manejamos el castellano debidamente. Nos comunicamos por jergas, por modismos, por un sinnúmero de coas que no son propias de nuestro español. Entonces, cuando leemos a un Quijote de la Mancha, decimos, este hombre en qué idioma estaba hablando, porque hemos perdido esa esencia de nuestro español. Entonces el autor
hace este libro novelado para que sea mucho más didáctico, no sea una información plana. Entonces entra en un género literario llamado novela. Y mágica, ¿por qué? Porque hay una mutación. Hay un antes y un después de uno abordar esta temática de la sabiduría hiperbórea, que es muy vasta, no se puede simplificar en pocas hojas, es un libro ampuloso, pero es un libro que nos va concientizando, nos va develando secretos que el sistema ha tenido totalmente escondidos, con la finalidad de que sigamos siendo unos tontos útiles, sigamos siendo estas ovejas bien pastoreadas que no se cuestionan, no opinan, ¿no? Todo lo que dice la televisión por cable es fidedigno, todo lo que dicen los noticieros son fidedignos. Entonces, así mantenernos en una ignorancia total. Vamos dándonos cuenta de ese cambio que tenemos y esa lucha interna, porque es una batalla que nosotros empezamos a librar desde el interior, desde nuestra alma, porque el espíritu, para muchos, ojo, alma no es lo mismo que espíritu, nuestro espíritu empieza a manifestarse y empieza a haber una pugna entre el alma y el espíritu, y esto es lo que nos mueve el piso. Esta es la sensación de frustración, la indignación de que nos hayan engañado, de que el enemigo se haya aprovechado del poder financiero que tienen, del poder de los medios de comunicación que tienen, porque está en manos de ellos, para neutralizarnos, para que no haya una rebelión, para que no haya una lucha. Y poco a poco nosotros ir perdiendo esas virtudes guerreras que han sido fundamentales en la historia, que son parte de nuestra herencia ancestral, son parte de nuestra sangre, el tener plantear ese desafío con nosotros mismos y luchar. Ahorita la gente está totalmente neutralizada en ese aspecto. Entonces vamos avanzando en el libro porque hay el revisionismo histórico, hay la teología, hay el esoterismo, hay la ufología, porque todo está relacionado. No podemos entender un estado político, geopolítico a plenitud sin estar integralizado con el núcleo de todo, con el origen de todo. Entonces el libro, en la información que vierte, te va dando las pautas desde el inicio, cómo el enemigo ha elaborado una estrategia brillante, porque han sido brillantes, satánicamente brillantes, para poder mantener a la humanidad en un estado de lasitud total y en un estado de ignorancia total. Entonces, cuando nosotros ya terminamos el libro y hemos luchado contra nosotros mismos, entonces hemos despertado a otra realidad. Nos hemos orientado espiritualmente. Y eso es la gran virtud y esa es la importancia que radica en el misterio de Belicena Vilca, que nos muestra un mundo totalmente desconocido para el espíritu, una patria original, porque este mundo prácticamente es un placebo, una ilusión en la que estamos sumergidos, no es la realidad que nos corresponde. Entonces, si estamos castrados metafísicamente, no podemos ver esa otra realidad, ese otro mundo que ha sido negado, que nos ha encadenado a la materia. Entonces, por ser seres espirituales, somos seres puros, somos seres poderosos, somos dioses que estamos encadenados. Y bueno,
la gente puede pensar que es una fantasía, ¿no? ¿Cómo va a ser? Somos humanos, nos ha creado Jehová o el arquitecto, como quieran llamarle, pero hay una realidad detrás de todo esto que ha sido negada y que por la cual no dejamos de sorprendernos cada vez que abordamos el misterio de Belicena Vilca. Entonces ahí nos planteamos la pregunta ¿y después qué? ¿Qué vamos a hacer ya que tenemos la información? He ahí lo importante, porque anteriormente también nos hemos planteado preguntas, ¿no? Bueno, esto es un déjà vu constante, es un eterno retorno, es los ciclos de vida y muerte de la materia. Entonces, ¿qué hay más allá? La gente especula en el paraíso, en los ángeles, que nos vamos a otro plano a ser felices y todo lo demás. Pero la realidad es totalmente diferente y muy cruda y muy fuerte. Y tenemos que estar preparados para recibir estas revelaciones. Tenemos que despojarnos de toda la programación del sistema que nos ha sido enchufada desde niños y por la cual reaccionamos instintivamente, reaccionamos de una manera robótica a todas las situaciones que se nos presentan. Entonces, nos hemos preguntado en algún punto también qué hay más allá de la muerte. Esto que nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos y pum, se acabó. Entonces la gente está en ese déjà vu, en esa rutina sin sentido, ¿no? Tengo que esforzarme, esmerarme, ser profesional, tener una casa, tener hijos, tener auto, tener un seguro de vida, tener las cosas materiales. La gente vive para eso, pero su parte espiritual está totalmente olvidada, es lo último que piensan y es lo más importante, porque al fin y al cabo es la eternidad que nos estamos jugando. Entonces, si nosotros tuvimos esa oportunidad de despertar a otras realidades, de plantearnos tantas preguntas de nuestra existencia, de nuestra espiritualidad, también queremos que otras personas lo hagan porque hay un cambio muy importante, hay un cambio radical. El libro tiene un mensaje encriptado que va en el punto para cada persona. O sea, el mensaje es individual. El mensaje va para aquellas personas que sientan la necesidad de encontrar su propia verdad, porque el libro no es dogmático, ¿no? Aquí no hablamos de religiones o de ninguna cuestión política, pero te da información que lo pone a pensar a uno. Y dice, bueno, he sido una persona de pronto inquieta, he cuestionado tantas cosas y a la final estoy teniendo las respuestas, estoy encajando las fichas y bueno, es una información corroborable. Todo está a la disposición de las personas con una gama literaria censurada, eso sí, pero que avala la información del misterio de Belicena Vilca. Y no nos tenemos que ir muy lejos. La situación actual nos da a pensar que no hay una felicidad, que este mundo es caótico, este mundo es infernal, está gobernado por poderes infernales. Entonces nos estamos dando cuenta que básicamente esto es una prisión. Y las élites, los poderes corporativos, globales, están al tanto de todas estas cosas. Ellos saben de qué se trata todo, pero las bases, o sea, el pueblo, es el que está totalmente ignorante a todo lo que pasa. Entonces, esa es la oportunidad que todos se tienen que dar. Así como decía el señor Pablo Quintero, el entrenamiento del yo es el entrenamiento de la voluntad. Es el entrenamiento de la voluntad, dejar nuestras trivialidades, nuestras banalidades, salir de nuestro confort para llegar a esta información.
y tener esa voluntad y formarla para leer. Ya nadie lee. A todo el mundo le gustan las cosas fáciles, los videos, nadie tiene tiempo, siempre hay excusas, que el trabajo, que el estudio, que los amigos, que la novia, que todo es más importante, menos su conocimiento, su sabiduría, su espiritualidad. Entonces vamos a llegar a un punto en que lo vamos a entender absolutamente todo. Vamos a saber quiénes somos, hacia dónde debemos ir y de dónde hemos venido. Entonces esa es la magia del Belicenavilca. Eso es lo que buscamos conseguir en cada uno, porque si esta información llega a emerger como debe de ser, van a haber cambios muy importantes, muy importantes. Vamos a poder comprender la geopolítica, vamos a poder comprender nuestra situación estratégica, vamos a enarbolar los estandartes del espíritu. Miren qué importante, ¿eh? O sea, vamos a aflorar las virtudes espirituales, el valor, la voluntad, la verdad, el honor. Son cosas que ya están totalmente perdidas. No hace falta ir muy lejos, salir a la esquina y ver la gente cómo está, ¿no? Idiotizada, como zombies están, vacíos, internamente, intelectualmente. Entonces, ya con esta información, ya uno puede decir, hay que luchar por algo, hay que hacer un cambio, hay que difundir esta información, hay que hacer que la gente se indigne, se rebele y sienta honor. Y lo más importante es que esta sabiduría, este libro en especial, El Misterio de Belicenavilca, es un libro que despierta nuestra memoria de la sangre. Es algo que nos trae un recuerdo primigenio, nos proyecta un origen increado de donde venimos, de donde procedemos, nuestra patria espiritual. Entonces, ya con toda esa información, con una estructura revisionista totalmente fundamentada, esotérica, metapolítica, ya podemos realmente con conocimiento debatir, imponernos al sistema y ser los rebeldes que van a luchar por un cambio verdadero. Entonces no se pierdan la oportunidad, estamos en tiempos cruciales, percibimos que muchas cosas están por venir, que hay muchas anomalías, entonces no estamos en un mundo benévolo, benigno, no, estamos viendo dolor, muerte, enfermedad, peste, estamos viendo lo peor de la historia en estos últimos tiempos y que nos está afectando de muchas maneras. Entonces la única forma de nosotros salir de esa crisis existencial, de ese vacío interior que nos agobia, que nos trae frustraciones y que nos trae dependencias o a la emocionalidad, o a lo material, o dependencias psicotrópicas, adictivas. O sea, toda esa decadencia que estamos viviendo ahora se puede erradicar con un libro. Podemos despertar realmente a nuestro legado de sangre. Entonces, no es un libro cualquiera, no es una información cualquiera, y las personas van a entrar realmente en una mutación que los va a potencializar, va a hacer que se potencialice todas esas virtudes y va a hacer que el espíritu aflore de una manera increíble, de una manera que ustedes no esperaban, porque ya tienen la información clara. Entonces, mi consejo es que tengan la voluntad de hacerlo, de leerlo, de constantemente estar inmersos en la información del Belicenavilca y de la sabiduría hiperbórea, para que ustedes sean hombres de bien, productivos en la sociedad, verdaderos seres que van a contribuir a que el enemigo
no nos aplaste y que el enemigo no se salga con la suya. Vamos a detectar al verdadero enemigo de la humanidad. Con estas palabras me despido. Un saludo especial a todos los que nos acompañan en este momento. Y bueno, licenciado Carlos Alberto Buitrago, nuevamente le reitero mi agradecimiento por la invitación. Un saludo a todos. No, muchas gracias a usted, licenciada Andrea Victoria Cano. Muchas gracias a usted por su participación, por acompañarnos en esta tarde tan importante de presentación o de conversatorio, presentación de el libro más maravilloso de la historia de la humanidad. A continuación quisiera presentar al licenciado Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega, boliviano, líder, fundador y líder del movimiento veganista emergente, una persona a la cual le profeso gran admiración, autor de libros como Metaética, Psicología Social, Proyecto Omnis 1, Proyecto Omnis 2, Proyecto Omnis 4, Proyecto Omnis 5, veganismo, La muralla de los invisibles, el manifiesto veganista, veganismo actoestratégico. Realmente una persona que de gran voluntad, una persona que creo que ha potencializado el estudio de la célula hiperbórea, el mayor difusor de la célula hiperbórea, de Nimrod de Rosario. Es licenciado en Derecho, líder metapolítico mundial. Por favor, pues le cedo la palabra al licenciado. Muchas gracias, camarada don Carlos Buitrago, licenciado Carlos Buitrago. Es un gusto para mí estar aquí y es histórico, porque en honor a la verdad y las estadísticas, a la historia, es la primera vez que hay una presentación pública, porque cualquiera puede entrar a este conversatorio y cualquiera va a acceder a él. La presentación pública por primera vez de la novela mágica en Colombia. Entonces es una celebración. Sí, señores, es una celebración. Un tiempo a esta parte, evidentemente en un acto muy meritorio, pero limitado, la licenciada Andrea Victoria Cano hizo un esfuerzo para hacer una pequeña presentación no solo de la novela mágica, sino de la cosmovisión veganista y del proyecto OVNIS en Colombia, a fin de divulgar, porque toda esta es una estrategia de divulgación. Desde entonces, no se ha hecho una presentación pública y de tal magnitud y tanta relevancia como esta. Así que los felicito por esta iniciativa, porque realmente, informando a la gente que está aquí presente, a la gente de su país, licenciado Buitrago, a todos los colombianos que están aquí, de un tiempo a esta parte se han hecho presentaciones y hemos hecho grandes esfuerzos en todos estos años para realizarlas. Antes de la pandemia, obviamente, de una manera presencial, convencional, salones de hoteles o algún otro espacio, auditorios han sido aprovechados para hacer sendas presentaciones en Bolivia. La primera presentación pública en el planeta de la novela mágica se hace en el Hotel Cochabamba, aproximadamente ya hace 10 años, ¿sí? Un poco más de 9 años. Y continúa esta labor. El libro, El misterio de Belicena Vilca, es un libro fundamental. No tiene pierde y no tiene relleno. Cada palabra del Belicena Vilca es importante. Quizás una gran obra de la literatura universal no se podría comparar con el Belicena porque tiene relleno, incluyendo a los noveles de literatura y bueno, a los célebres libros que estábamos hablando, y la licenciada Andrea Victoria Cano tocó el tema del Quijote, de Cervantes.
tiene su relleno. Se puede hacer resúmenes del Quijote para el colegio, la universidad. El Belicena Vilca no tiene relleno. Es un libro que hasta la última coma debe leerse. Es un protocolo. Por lo tanto, además de acompañar la importante difusión del Belicena con estos actos, era necesario formar un movimiento atrás. Un movimiento metapolítico, por no decir político, porque voy a ser totalmente franco. Si el Belicena Vilca se vuelve de conocimiento general y lo lee una gran porción de la población, va a renacer el ideal de la nación grande, libre, soberana, próspera, trabajadora, llena de valores. Es inevitable. Entonces hay que hacer el intento de formar un grupo metapolítico que enarbole en sus principios lo que resume en la novela mágica, lo que resume la sabiduría hiperbórea. No necesariamente. La gente que se expone a la lectura del Belicena Vilca muta, a no ser que sea realmente obtusa, cerrada y deshonesta consigo misma, ¿no? Que no tenga la fuerza de voluntad suficiente como para realmente leer la novela y la ojea. No es un libro para ojear, señores, no pierdan el tiempo. Es un libro para cambiar. Toda la gente tiene problemas individuales, personales, insuperables. Podemos ahondar en estos problemas y hacer una larga lista, desde los económicos, sentimentales, mentales, de salud, corporales, complejos psicológicos. Toda la gente está enferma en mayor o menor medida. Toda la gente sufre de dolencias y adolece de falencias. Toda la gente, incluyendo la clase política, incluyendo las altas esferas, llamémoslas burguesas, o la clase media alta de nuestras naciones. Tal vez esa gente es la que más sufre y en silencio, porque realmente tienen un estilo de vida que las absorbe y les insume todo su tiempo para poder darse el lujo de cambiar, de sanarse, de comprender la metafísica, es decir, aquello que no puede ser aprendido por la razón, aquello que no te enseñan en colegios, universidades, y mutar, ¿sí? Cambiar. Igualmente, todas las naciones, así como las personas en un contexto chiquitito, microcósmico, tienen sus problemas, las naciones también. Colombia en especial sufre de una violencia endémica que creo que va a superar los 50 años y ha causado ya cerca de 1 millón de muertos. Una guerra de guerrillas, una subversión terrible, una polarización entre izquierdas y derechas, mucho más concreta y además violenta que en otros países. Y yo les pregunto a los colombianos, y siempre se los he dicho a todos los colombianos con los que he entrado en contacto, ¿qué pasaría si nosotros, de los 20,000 movilizados de las FARC, podemos hacerles llegar el Belicena Vilca a unos cuantos? Y esos cuantos se dan cuenta y a viva voz, por lo que han redescubierto una verdadera doctrina que está años luz, supera toda la doctrina y toda la vitrina que les ha pintado el marxismo, el cheguevarismo, ustedes saben, ¿no? Y el chavismo. Es decir, han pintado toda una doctrina, lo que le llamamos marxismo cultural, que absorbe a estas personas
y las convence de participar de una lucha armada, que es algo bien serio. Y si se dan cuenta que han luchado por la causa equivocada, y esto se transmite de boca a boca, porque ese es el poder del Belisario Navica, se acaba la guerrilla. Se acaba. Se acaba la polarización de izquierdas, derechas en Colombia. Se unirían todos. Porque han llegado a la verdad. Ya no necesitan estar con esas muletas del marxismo, con las muletas de las religiones falsas. Porque las religiones son falsas. Las religiones ahora son huecas, vacías. Por eso la gente ya no va a las iglesias. Porque es una iglesia cobarde. Es una iglesia que tiende hacia el no hacer nada, ¿no? Que el fiel se arrodille y pida disculpas, igual le va a doler, pero ni modo, ¿no? Esa es la iglesia, falsa. Igual las religiones ahora se han vuelto un negocio lucrativo para mucha gente y venden un dogma que como loros repiten muchas personas, pero no lo ponen ni siquiera ellas mismas en práctica. Es decir, vemos una hipocresía absoluta. Igual, si es que el Belisario Navica llega a esta gente, van a dejar las religiones. Van a darse cuenta que no necesitan un intermediario entre ellos y la espiritualidad. Cada persona va a poder comprender que tiene una poderosa fuerza metafísica que es inherente a ella misma, capaz de superar, resignar y vencer cualquier obstáculo y llevarla hacia objetivos concretos con una visión de la realidad y de la verdad que no te la va a dar nadie, ninguna doctrina política, ninguna doctrina religiosa. Vuelvo a repetir, ninguna doctrina moral, ningún filósofo, todos se quedan cojos. Hasta los más grandes, Heidegger, Nietzsche, Schopenhauer, se quedan cojos. Algo falta. Hasta en el psicoanálisis, Carl Gustav Jung, ¿sí? Gustave Le Bon, Freud, igual están cojos en mayor o menor medida. No te van a dar una luz realmente abarcante para que tú puedas resolver todos los misterios del universo. Pero el Belisario Navica sí lo hace. Sí lo hace. Y dense cuenta, el enorme sacrificio y esfuerzo que estamos haciendo para difundirlo estos 10 años. Si nosotros tuviéramos los medios que tienen estas grandes transnacionales corporativas, en un mes despertamos y abrimos los ojos del mundo. Pero no lo tenemos. La gente está capitalizada y cegada por una visión de la realidad completamente falsa, artificial, que le han implantado desde los medios de comunicación, desde las escuelas, universidades, en una estrategia muy bien hilvanada por una élite satánica que está enquistada desde hace milenios y progresa con la historia. Y se conserva en lo que hoy son sociedades secretas como la masonería, los famosos Illuminati y otras logias. Y son las que dan las directrices. ¿Para qué? Para que en los colegios ya no haya una educación integral. Y ahora se quiere hacer una educación integral homosexual. Ahora se quiere hacer una educación integral que vaya acorde a una agenda de género degenerativa, retrógrada, pervertida, intrínsecamente perversa, satánica, que puede tornar en una degeneración, en una depravación a la sociedad humana incauta, que abra sus puertas a ese caballo de Troya que viene disfrazado de derechos humanos. Perdón, sabemos que no es derechos humanos, es izquierdos humanos. Que hay una conspiración atrás para que el marxismo cultural se vuelva en un solo modelo de pensamiento, en un solo modelo político, en un solo modelo económico. Y eso estamos viendo que está pasando en nuestras naciones y por eso tienen que estar divididas, por eso tienen que estar
así, en ese desorden, caos y anarquía que vemos ahora, ¿no? Esa decadencia, si así se la puede llamar, la caída de la patria, de la familia, del orden social. Nos tendríamos que preguntar qué ha pasado, dónde se han quedado esos grandes ideales que nos animaban, dónde está el orgullo de ser hispánicos. Ahora todo el mundo quiere ser yanqui, gringo, hablar inglés. En inglés no está escrito el Belizona Vilca. Entonces, señoras y señores, para terminar mi participación, es muy importante que el Belizona Vilca se difunda. Con todo nuestro esfuerzo, todo sacrificio no es suficiente y todo acto, toda oportunidad, todo espacio debe ser aprovechado para hacerles llegar a las personas la luz de lo increado. Señoras y señores, eso es el misterio de Belizona Vilca. Entonces, camaradas afines, licenciados, señoras, señores, todos quienes participan de este conversatorio, colombianos, bolivianos, tal vez, veo que hay mucha gente conectada, tal vez de todas partes del mundo, pero más colombianos. Hagamos el esfuerzo, el último acto, para matar al enemigo más grande de la humanidad, que es la mentira. Con la verdad del misterio de Belizona Vilca. Su difusión, la editorial artesanal Odal, está presente, camaradas, para hacer esta presentación física. Seguramente se nos viene más adelante. Estoy ansioso por ver esos ejemplares artesanales, estoy ansioso por participar de esta celebración. Así que, por razones estratégicas también y cuestiones de tiempo, perdón si me he alargado, es conveniente que pasemos a otros puntos. Muchísimas gracias, ha sido un honor participar con ustedes. Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega, desde Bolivia. Muchas gracias, el honor es nuestro, con sus palabras, licenciado Pablo Santa Cruz de la Vega, muchas gracias. Sí, creo que es muy importante que todos los presentes tengamos en cuenta el nivel de política, que tanto izquierdas como derecha pertenecen a una misma izquierda y derecha es básicamente lo mismo políticamente hoy en día en nuestras naciones, y es importante preguntarnos cómo políticos actuales, sea cual sea su cargo político, cómo son capaces de ejecutar su labor política si no sabemos cuál es el verdadero enemigo de las naciones. No sé si sea pertinente hacer esta mención, ya que pretendemos subir este video a YouTube, pero ¿cómo hacen los políticos, llámese alcalde, gobernador, presidente, concejal, etcétera, para gobernar, para ejercer su cargo como político, si no sabe qué es el sionismo internacional? Solamente esa acotación para finalizar en este momento. Agradecerles a ustedes por permanecer en línea y pasaríamos en este momento a preguntas y a respuestas. Así que por favor, si alguien tiene alguna pregunta o respuesta, por favor levantar la mano para darles la palabra. Mi estimado Carlos, Sí. Licenciado, creo que más que preguntas, tal vez hay gente que tiene criterios. Tal vez hay gente que nos está siguiendo y que ha leído el Belizona Vilca y quiere también comentar un poco y profundizar en la concientización que estamos haciendo de que otras personas lo lean. Entonces, vertir criterios, vertir alguna pregunta, tal vez, digamos, en el sentido de una inquietud de la gente sobre, no solo el Belicena, sino sobre la vida misma y lo que estamos ahora atravesando como humanidad. Entonces, es una oportunidad única de participar del conversatorio
y se les está dando la palabra y es muy importante. Así que aprovechen, aquí yo veo si no me equivoco, a ver, hay 38 participantes. Están en este Zoom. ¿Sí? Entonces, seguramente muchos de ellos quieren aportar con algo. Adelante. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Mauricio Arias. Primero que todo quiero agradecer especialmente al licenciado Carlos Alberto Buitrago por ofrecernos esta oportunidad maravillosa de estar esta tarde aquí en presencia del licenciado Pablo Santa Cruz de la Vega y de la licenciada Andrea Victoria Cano, quienes se han convertido en referentes muy importantes para la historia de la nueva humanidad. Esta esperanza que necesitábamos todos en este planeta, a pesar de todo, de que es el tiempo final de la historia conocida, aquí hemos estado siguiendo de la mano muy de cerca todas las instrucciones y todas las enseñanzas que ustedes muy generosamente han decidido compartir con nosotros en ese trabajo tan maravilloso del revisionismo histórico y cultural, del proyecto OVNIS, de todas las denuncias que se vienen realizando acerca del tema extraterrestre, que es uno de los temas más apasionantes y que, si no es mucha molestia, licenciado Pablo Santa Cruz de la Vega, me permito solicitarle si nos puede regalar unas palabras acerca del tema del proyecto OVNIS, ya que mucha gente que nos está siguiendo y nos está acompañando en esta labor quieren entender un poco cuál es la participación, cuál es la injerencia de los ETs en esta situación actual que estamos viviendo. Muchas gracias y bueno, que tengan todos una feliz tarde. Gracias, Mauricio, por la participación. Le cedo la palabra al licenciado Pablo Santa Cruz de la Vega. Bueno, de muy clarísimas y claras palabras, la anterior participación. Muchísimas gracias por ese aporte extraordinario. Hacerle simplemente el siguiente comentario. La ufología es muy importante en los últimos tiempos. Tal vez es una de las temáticas que llama mucho la atención de la gente. Llama mucho la atención de la gente. Yo diría poderosamente. Porque ahora la gente vuelca su sentido al materialismo. Y es más importante, y lo dijo, me quedo con las palabras de la licenciada Andrea Victoria Cano, cuando dijo que es más importante la banalidad y la urgencia del día, ¿no? La urgencia de escuchar música, la urgencia de divertirse, la urgencia de usar placebos, ¿sí? El alcohol, ir a conciertos, ir a reuniones sociales, ir a bailes, diversión, en fin. Esas urgencias parece que son tan urgencias para la gente, necesita tanto distensionarse, que dejan atrás todo. Y la ufología sobresale. Pese a todo, dicen, no, sienten que hay algo muy importante con el tema ufológico. Les llama la atención. Y por eso el Belicena Vilca nos proporciona la respuesta definitiva al misterio de los extraterrestres. Sí, señores, la respuesta definitiva al misterio de los extraterrestres. Habría que, para ser ufólogo, a mi entender, se debería leer primero el misterio de Belicena Vilca ahora, porque todos los demás especuladores sobre la ufología son demasiado superficiales, muy convencionales, demasiado infantiles y muchísimo más crédulos que la gente crédula. Y empiezan a hacer ensaladas con el tema ufológico y lo han convertido en una parafernalia
que lo ridiculiza más que darle seriedad. Y por eso vamos a ver que en los medios serios de comunicación no se aborda la temática. Lo que hacemos con Proyecto OVNIS es algo bien lógico. Tomar estas respuestas definitivas sobre el misterio extraterrestre que nos da el Belicena Vilca, ahondar con esas claves en la investigación. Entramos al tema de la Antártida, que lo tocó el licenciado Carlos Alberto Buitrago, en muy grandes rasgos, nos hablaba del Belicena, y descubrimos que con esas claves, ¿no?, el Tercer Reich, la Antártida, y los datos que aporta el Belicena, y los datos que ahora sí podemos buscar de otras fuentes múltiples, ufólogos serios. Entonces podemos darle a la gente una ufología seria, real, sin aprovecharnos de ella, como hacen muchos pseudo-ufólogos que solamente hacen ufología superficial y propagandística, llena de parafernalia, para lucrar con esa gente. Entonces es mucho mejor darles información fuerte, comprometida, porque uno se arriesga su integridad física al hacer este tipo de denuncias, ¿no? Mucha gente en Proyecto OVNIS me ha amenazado, me querían pegar, etcétera, ¿no? Había un ambiente hostil, me querían, ¿cuántas veces han querido sabotear las cineconferencias? Porque las verdades que se dicen ahí son realmente comprometidas. Es decir, uno se juega el pellejo por la verdad. Eso es lo que quiere la gente. Y en pocas palabras, eso podemos decirle a la gente de Proyecto OVNIS. Decimos la verdad sin anestesia. Tanto así que nos han censurado de las redes sociales. Por ejemplo, nos han bajado nuestro canal de YouTube y todos nuestros canales de YouTube y todos nuestros videos de YouTube sin asco, ¿no? Especialmente hackeados en combinación con los ingenieros de YouTube por órdenes superiores de servicios de inteligencia que ya sabemos de quién son, y así nos han dejado, tratando de que el Proyecto OVNIS desaparezca. No lo vamos a permitir. Tenemos nuevas redes sociales alternativas, vamos a seguir difundiendo, y ya hemos hecho mucho daño esos 7 años que hemos estado en YouTube, antes de que hayan influencers y estos youtubers que ganan plata con millones de reproducciones con videos banales, obtusos, absurdos y realmente ridículos. ¿Sí? Pueden ser muy divertidos, pero son banales y ridículos. Nosotros también sumábamos con Proyecto OVNIS miles de reproducciones antes de la caída, cientos de miles, millones. Por eso se nos ha censurado. Y esa es otra prueba de que la gente que está buscando información seria y comprometida sobre los extraterrestres o el misterio de los extraterrestres se vuelca a Proyecto OVNIS. Eso puedo decirles en pocas palabras porque amerita en este conversatorio. Gracias. Quisiera, don Carlos, aportar algo. Claro, adelante. ¿Me lo permite? Licenciado Pablo, por supuesto, adelante. Quería decir algo muy importante que creo que debemos comprender a plenitud, y es que los que han leído el otro libro, Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, hay una frase que dice: todo lo que hay en el mundo por el hombre es. Lo que buscamos es reintegrarnos, ¿cierto? Porque si no nos reintegramos, si nosotros no ejercemos la soberanía, y la soberanía solo se ejerce sobre una persona que comprenda lo que es, quién es, ¿cierto? Se cae en fanatismos, se cae en intelectualismo y se cae en el docto, ese sirviente del sistema, ¿cierto? Entonces la idea es no caer en esos extremos. La idea, creo que lo más importante de la novela y de los fundamentos es reintegrarse, ejercer una soberanía y tener un objetivo personal que le permita a uno comprender
a fondo lo que sucede a su alrededor. Y creo que a veces queremos llevar al extremo muchas cosas. Y para comprender todo ese tema ufológico, ovni, geopolítica, sionismo y todo lo que eso ya está vertido en las redes sociales, para no caer manipulado de todo eso y no ir a fanatismos. Por eso las acotaciones de don Pablo son tan claras y entiende uno que es una persona integrada, o sea, que está totalmente soberano de lo que es. Entonces, era eso, es lo más importante es el conocimiento personal, porque desde ahí usted crea esa realidad en la cual está, en la cual vive en el momento. Gracias. Buenas tardes. Gracias, licenciado Pablo. Buenas tardes, caballero Miguel Felipe. De antemano dar el agradecimiento a todas las personalidades que se encuentran hoy, dándonos como la oportunidad de conocer un poco sobre la novela. Soy amigo personal, compañero de Pablo Quintero, colega de él en este trabajo de lo que es la enseñanza, y pues más que halagos y más que adulación es un agradecimiento, porque a modo personal me he sentido muy solo a lo largo de mi vida, desde que, digamos, encarné. Tenía una rabia desde que tengo memoria que no podía yo justificar o entender, una frustración de ver que todo es, como dicen ustedes, banal, de que todo es trivial, de que con muy poco los especuladores modifican, manipulan la realidad que vivimos. Como dice Pablo muy bien, lo evidenciamos en los niños con los que tenemos la oportunidad de trabajar, están vacíos, los llenan con muy poquito, y es muy importante entonces que así seamos pocos. Tenía la oportunidad de leerlo en My Camp. Nosotros, si tenemos un espíritu que habite en un cuerpo que esté sano, en una mente sana, no solamente desde el intelectualismo, no es solamente de ser unos lectores debiluchos con cuerpos flácidos, pero tampoco que seamos un culto al músculo, a los esteroides, como lo vemos también en redes sociales, que le venden a todo el mundo, le venden de todo menos lo que necesita. Entonces es darle las gracias porque encuentra uno como un poquito de luz en cuanto a que no está solo. Así seamos 40 personas, me alegra ver que en mi país, que en esta Colombia que está tan golpeada, seamos unos cuantos los que tengamos un poquito más de claridad y tengamos la intención y la voluntad de hacer algo diferente, de mejorar desde adentro y de poder replicar un mensaje que es tan valioso. Haré todo lo que esté en mí entonces para ganar entendimiento y ganar fuerza, para poder entonces replicar el mensaje, entender la novela y poderla poner en práctica, porque veo que la situación es grave y no podemos estar como débiles ni sumisos ante esta infamia que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias por la participación, señor Miguel Felipe. Quisiera comentar que me hacen una pregunta reincidente, una pregunta que me hacen una y otra vez acá en WhatsApp, es entonces ¿cuál es el origen de las naves extraterrestres, de los ovnis? Bueno, no sé si me permiten, entonces podemos tener dos orígenes. Uno sería una creación, el Belicenavil, que en algún momento nos narra un despliegue del Tercer Reich a la Antártida, y también podríamos decir que son creaciones en algunas bases en la Antártida por parte del Tercer Reich, como también podría ser algunos vimanas de lo que en el misterio de la escena vilca nombra de Chan Chambalá. Pueden ser dos
fuentes las naves que tenemos hoy en día. Tendríamos que tener de pronto una foto, o tendríamos que tener un modelo visto para determinar qué tipo de nave es. Si en este caso de pronto el licenciado Pablo Santa Cruz quisiera darnos una ampliación del caso. Claro, muy brevemente, y tampoco el conversatorio estaba diseñado, digamos, para hablar del tema ufológico, porque el tema ufológico tiene el cliché de ser pues algo que todavía está peleado con su aceptación definitiva a una realidad que no los quiere insertar como una verdad alternativa, lamentablemente, ¿no? A los ovnis, a los UFO. Entonces, la gente puede mirar chueco. Y ese no es el objeto. Si ahondamos en la temática, evidentemente, si tenemos dos bandos antagónicos aquí abajo en el mundo, como es abajo, peor es arriba, pues, o como es arriba es abajo. O sea, si no fuera arriba así, abajo no sería así. Entonces hay dos bandos y evidentemente ya Carlos respondió a la pregunta. Hay un origen dual, ¿no? Hay estos artilugios o estos objetos voladores no identificados llamados OVNI, en realidad estas naves espaciales de alta tecnología de ambos bandos, tanto los alienígenas los llamaremos que quieren la liberación del espíritu del hombre, como de los alienígenas traidores que están detrás de todas estas élites que están gobernando satánicamente este mundo. Pero también habría una tercera fuente para responder a la pregunta, ¿no? Ahora Estados Unidos, tal vez Rusia, China, están produciendo sus propios, llamémoslos aviones no convencionales, es decir, naves aeroespaciales con propulsiones alternativas, tal vez por ingeniería inversa, de tecnología que han logrado capturar cuando ocuparon Alemania, principalmente, no porque naves extraterrestres hayan caído. Y con esos tips acabo. Ya creo que hemos respondido a la pregunta, mi estimado licenciado. Perfecto. Carlos Buitrago. Gracias, licenciado. Muchas gracias por su ampliación. Quisiera saber si de pronto hay otro comentario o pregunta para pasar al siguiente punto. Bien, entraremos entonces en el siguiente punto de la presentación, donde, haríamos una presentación física de los libros del Liceo Licena Vilca, realizados por la editorial Odal. Son libros, esta edición 2020 de la editorial Odal consta de 771 páginas, es pasta dura, es un libro de pasta dura, es un libro de material de 3 milímetros, tiene una dimensión de 28 centímetros de alto, un ancho de 20 centímetros y un espesor de 5 centímetros. Es un libro básicamente en un papel que tiene 75 gramos. Adicional al original, tiene 5 imágenes full color en papel fotográfico. Esta versión 2020 del Belicena Vilca por la editorial Odal. 3 de las imágenes son pinturas que se realizaron en Bolivia en el óleo, entregadas al movimiento veganista y avaladas por el movimiento veganista, que sería inicialmente la muerte ritual de Belicena Vilca a través de los inmortales Vera y Biltza. Tendríamos también el ritual del fuego frío. Tendríamos también la tercera de esas pinturas al óleo. La muerte ritual también de uno de los señores de Tarsis, ¿no? Claro, la muerte ritual del Noyo en la caverna, también por los inmortales de Ibirza. Contiene además una imagen muy bella, por cierto, de la talla de la Virgen de la Vega, de la Virgen de Agartha,
allá en Bolivia, en Cochabamba, con una dirección del señor Germán Grondi, que realmente es una precisión tremenda con la descripción que hace el misterio de la Isla Vilca. Y la quinta imagen es como podría verse, quizás, como podría verse el menhir de Tarsis, la escultura que los libios hicieron de Pirena, con las 16 serpientes en su cabellera. Sería más o menos, esa sería una aproximación. Esas 5 imágenes adicionales, que es lo que tiene en este momento el misterio de la Isla Vilca 2020 de la editorial Odal. Un libro artesanal realmente trabajado. Podrían mostrar varios ejemplares. Quizás en una presentación de este tipo de manera virtual no se aprecia de manera concreta o amplia el libro como tal, pero quienes de pronto han tenido en sus manos este ejemplar, realmente vale la pena. Es un libro muy bien trabajado, un libro hecho con el objetivo de que se difunda esta información y que esté al alcance de ustedes aquí en Colombia o en cualquier parte de habla hispana. Para finalizar el evento, de manera simbólica los invito a todos ustedes a hacer un brindis por el espíritu. Esto es básicamente por darse en esta tarde, ustedes, darse en esta tarde a regalarse en ustedes mismos un espacio para el espíritu, quizás un espacio para la alegría y el festejo. Ustedes. Sí, exactamente, sí, muchas gracias. Que a su vez, si tienen la oportunidad de descargar el Belicena Vilca en el PDF desde la editorial de la Casa de Tarsis, que es una excelente, quizás la mejor versión, no tiene errores, es una versión excelente. Quiero hacer con ustedes, quiero que me acompañen en este brindis simbólico por el espíritu, para el espíritu. Salve Victoria. Salve Victoria. Salve Vale. Salud, camaradas. Salve, Vale. Sí, porque quienes están en la causa del espíritu son camaradas, más allá de los títulos terrenales de este mundo. Así que a todos aquellos afines al espíritu nos sentimos alegres por este acto de importancia extraordinaria y ese brindis simbólico. Aquí estamos en Bolivia con matecito. Bien, excelente. En este caso, agua, aunque ya empezó a llover bastante. Quiero agradecer muchísimo a todos, especialmente, como lo dije inicialmente, a los integrantes del movimiento veganista. Muchas gracias a la licenciada Andrea Victoria Cano por todo el apoyo siempre pendiente, cada momento, siempre para la asesoría constante. Al licenciado Pablo Santa Cruz de la Vega, siempre también, cada asesoría, cada momento. Muchas gracias por todo. Quisiera cerrar este evento, no sé si de pronto algo inesperado. Hay una pregunta antes de cerrar el evento, mi estimado licenciado Buitrago. La gente dice, ¿cómo puedo hacer para contactarme, para comprar el libro de Belicena Vilca, edición colombiana, histórico de esta versión 2020? Entonces, podríamos indicar eso, mi estimado licenciado. Por supuesto, licenciado Pablo, muchas gracias. Para comunicarse con la editorial Odal y el Movimiento Veganista Colombia, favor contactarse al número telefónico y WhatsApp 312-375-7367, como aparece en pantalla. Vale decir que esta edición de lujo tiene un peso de 1.8 kilogramos y tiene cinta divisora de páginas. Les invitamos a seguirnos en los canales de YouTube Colombia Hiperbórea, Movimiento Veganista Colombia, y los canales alternativos de UGTube como Editorial Odal. En Facebook estamos como Movimiento Veganista Risaralda, Movimiento Veganista Bogotá, Editorial Casa de Tarsis y Movimiento Veganista Planetario.
Entonces daríamos por terminado el acto. Agradezco muchísimo su participación. Pienso que esta sería la primera presentación. No sé si estratégicamente sea oportuno realizar actos posteriores a futuros de mayor preparación o una de pronto participación de otras personas. Entonces me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Están preguntando, mi estimado licenciado, si se venden otros libros en la editorial. También está interesada la gente por saber si hay otro material que acompaña al Belicena. Claro. Básicamente la editorial Odal es un ala funcional de la editorial de la Casa de Tarsis. Entonces hay otros libros importantes que avalan toda la obra de la serie Hiperbórea o del Ministerio de Medicina Vilca, y están contenidos muy bien revisados por la editorial de la Casa de Tarsis, que a su vez están también editados y fabricados por la editorial Odal. Entonces sí, hay otros libros también. En este número telefónico se pueden contactar para esa información. Bien, pónganse en contacto en directo. Sé que van a hacer de este conversatorio un video que se va a colgar en redes sociales. Hagan una edición para el contacto importante. Mucho colombiano seguramente va a estar interesado, y hay que difundir esto en plataformas y redes sociales de Colombia, porque esta presentación es pues para Colombia. Mis estimados hermanos hispanoamericanos, que nos hermana ahora, además de la lengua española con la que hablamos, la devoción o la veneración al mayor libro de todos los tiempos, el Ministerio de Medicina Vilca, en esta presentación histórica en Colombia. Entonces, un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por toda la participación, por todo, absolutamente todo. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, de pronto comentarios, daríamos entonces terminada la participación. Daremos terminado el evento entonces. Muy bien. Bien. Un saludo desde Bolivia. Igualmente. Gracias a todos. Para todos, muchas gracias por su participación.